Este desastre que tenemos acá lo tenemos que arreglar. Las terrazas, si uno las descuida, se transforman en un cachureo. Se me ocurre que esto con un par de detalles lo podríamos arreglar y dejarle una terraza que lo ocupemos todo el verano y todo el invierno y cuando queramos. La idea es que con este proyecto no entremos a picar, o sea, no hagamos grandes obras, pero sí transformar algunas cosas. Y se me ocurre que este estante, que está bastante feo, podríamos dejarlo bonito, podríamos dejarlo presentable y que nos sirviera para ordenar las cosas allá. Vamos a trabajar. Aquí necesariamente necesitamos un mueble donde guardar las cosas, pero no queremos que parezca mueble, entonces lo primero le vamos a poner una puerta a esto y después lo vamos a recubrir con un palillaje. La idea es que no parezca mueble y sea algo decorativo. Van a ver. Nuestro mueble tiene 34 centímetros de fondo, 52 centímetros de ancho y 1,83 m, o sea 183 centímetros de altura. La puerta va a tener una base de un terciado modelista de 9 milímetros y la vamos a firmar bien contra esto. Obviamente que estas planchas de ese porte no las venden, uno las pide dimensionadas y eso es lo bueno. Y lo mejor de todo, uno se trae lo que sobra y siempre hay algo útil que hacer con esos retazos. En Jun.cl vas a encontrar un PDF con todos los detalles de este proyecto. Suscríbete porque hay muchos detalles de un montón de proyectos que siempre estamos subiendo. Empezamos a meter bulla y empezamos a trabajar. Los elementos de seguridad son vitales. Cuando vas a trabajar con herramientas, póngaselo. Yo voy a sacar este listón de aquí porque me molesta, porque quiero que aquí todo sea puesta. Y además voy a cortar el refuerzo de acá, que sabemos que tiene que tener 1,83 m. Para modernizar el mueble voy a usar estos listones de 2x1 y que los voy a poner de manera horizontal, haciendo como una reja acá, ¿no es cierto? Que se ve así. Y la puerta que vamos a poner va a ser lo mismo. Los listones que necesitamos para el revestimiento del mueble son 30 de 30 centímetros, 30 de 34 centímetros y 30 de 56 centímetros. Con eso quedamos impecables. Vamos a atornillar los listones, siempre que vamos a mostrar los tornillos, tratemos de que queden siempre bien derechitos. Por lo tanto, vamos a atornillar a 3 centímetros del extremo en cada lado y exactamente al eje, o sea, en la mitad del listón. Que este tiene 4,5, tienen que estar a 2,25. Tal como dijimos en un principio, la separación es la misma tabla de canto. Como dice la cueca, vuelta. Entonces ahora ponemos los palitos por el otro lado. Bien, ahora vamos con la puerta. La puerta lleva la misma terminación que tiene los laterales, pero antes de poner este empalillado acá, voy a poner las bisagras y vamos a usar bisagras de 2,5 pulgadas. Vamos a poner 3. La de abajo va a 10 centímetros del extremo, bueno, lo mismo arriba, 10 centímetros del extremo y la tercera exactamente al medio. Y así partimos entonces con las tablitas de la puerta. Bien, aprovechemos que tenemos el mueble acá y lo vamos a barnizar. En realidad un barniz incoloro solamente para proteger la madera porque aquí está semi-intemperie. Bien, lo que queda ahora es pararlo y presentarlo para ver cómo sigue esto.
con lo que nos sobró el terciado, vamos a aprovechar de poner contra este muro de hormigón que hay acá, una base para que soporte el jardín, este jardín vertical que vamos a hacer. Para fijarlo a la pared, entonces vamos a hacer agujeros con una broca de 6 milímetros, vamos a poner un tarugo 6 milímetros, y aquí a 10 centímetros de la vertical y del horizontal, vamos a hacer un agujero ahí también, y vamos a poner un tornillo de 6 por 1 a 1/4. El mismo barniz que usamos en el mueble, lo usamos acá. Ahora vamos por el jardín vertical y estamos casi listos. Y es muy fácil afirmarlo contra el muro porque con la engrapadora vamos cazándolo ahí, ¿eh? Vamos a terminar ahora, vamos a poner unos canastitos aquí con unas plantitas que se vea bonito esto. Todo ese cachureo que estaba por ahí, ahora ordenado en su sitio, sin obra, un poco de trabajo, un montón de palos, una buena idea, y miren cómo dejamos esto, fantástico. Ustedes ya saben, abajo en la descripción de este video hay un link donde encontrarás todos los detalles de este proyecto. Seguro que te gustó este proyecto, ¿no es cierto? Entonces dale like, dale me gusta y suscríbete y activa la campanita. Hay cualquier cantidad de contenido que te va a llegar ahí de una. Y obvio que todos los materiales y herramientas que usamos acá los encuentras en las tiendas Sodimac, en nuestra app y en sodimac.com.